Le damos a todos una cálida bienvenida a la siguiente videoexposición de la monografía Interdependencia entre la sociedad y el derecho, Trujillo, Piura, Perú, 2022. Mi nombre es Diego Leonardo Carrasco Flores, soy un alumno cursante del primer ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego, perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y a la Escuela Profesional de Derecho. Los autores de la monografía son mi persona, Carrasco Flores, Diego Leonardo, Castro Ugaz, Manuel Adrián, Ciesa Gamboa, Luis Alessandro, Chapilliquén Maza, Nicole Brigitte, Coronado Lozada, Carla Belén, Crisanto Holguín, Heidi Yanira y Espejo Cafo, Angie Maciel. Como ya lo hemos mencionado, somos alumnos pertenecientes al primer ciclo de la carrera de Derecho y este trabajo fue realizado en la asignatura de Sociología bajo la tutela de la docente Magíster Alicia Paloma Chico Picasso. Esperemos que esta exposición sea de su agrado. Para empezar, hablaremos acerca de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es el conjunto de seres humanos, los cuales están unidos moralmente, materialmente, cultural y espiritualmente, con el objetivo de satisfacer necesidades comunes y obtener aspiraciones y beneficios semejantes. En otras palabras, tienen fines iguales. A lo largo de los años y de las diferentes etapas sociológicas e históricas a las que la humanidad se ha enfrentado o desenvuelto, se llega a observar de manera muy clara que el hombre siempre está unido a sus semejantes, constituyendo de esta manera la vida orgánica de la sociedad. A través de diferentes investigaciones, se llegó a la conclusión de que el hombre no ha podido existir fuera de la sociedad y que estos se encuentran tan íntimamente compenetrados entre sí que no puede existir una sociedad sin hombres. Para pensadores como Theodor Adorno, la sociedad es un proceso y no un concepto establecido. Sugiere un enfoque de la misma. El estudio de la evolución es suyo. Las antiguas sociedades romanas, japonesas, chinas o americanas serían ejemplos de sociedades humanas. A continuación hablaremos acerca de las características de la sociedad. Bueno, primero tenemos que saber que todas las comunidades humanas existentes tienen ciertas características en común. Entre estas tenemos a la colectividad, la que nos dice que las sociedades son grupos de personas cuyos números pueden variar desde decenas hasta cientos de millones de personas. Son grupos que van mucho más allá de los lazos familiares. Otra de sus características es el espacio geográfico. Inicialmente las comunidades humanas podrían estar limitadas y definidas por un espacio geográfico, territorios que pueden ir desde un valle hasta un país entero. Entre otras de sus características tenemos a la cooperación, en la que nos dice que las personas se unen y forman comunidades para lograr objetivos y trazarse metas que no podrían alcanzar si actuaran solos. Por ejemplo, tenemos a la distribución de alimentos, la agricultura y otras actividades que solo son posibles cuando todos los miembros dentro de una sociedad trabajan unidos. Otra de las características de la sociedad es la estructura política. Las sociedades a menudo tienen relaciones entre poderes donde los individuos o grupos determinan hacia dónde va cierto grupo de personas. Las estructuras políticas pueden ser tan simples como la presencia de un jefe tribal, pero también pueden ser tan complejas como las democracias actuales. Otra de sus características es la economía. Todas las sociedades tienen algún tipo de sistema que se puede definir como la forma en que los miembros de una sociedad intercambian valores y intercambian productos. Los modelos económicos pueden ir desde el trueque hasta las finanzas. La forma de existir de la sociedad es la economía. Entre las actividades económicas tenemos a la caza, la pesca, la minería, la producción tecnológica, etc. Otra de las características es la familia. Como siempre se dice sin que deje de ser cierto, la familia es a menudo la unidad básica y esencial de la sociedad. Una persona comienza el proceso de socialización interactuando con sus padres, hermanos y parientes cercanos. Otra de las características de la sociedad es la cultura. La cultura incluye las manifestaciones materiales e inmateriales de la sociedad y todo lo que éstas implican. Parte de la cultura social es la lengua, las creencias, las tradiciones, los objetos, etc.
La cultura se refiere a los valores intangibles que relacionan a las sociedades, por ejemplo, las historias comunes, las creencias y los mitos, expresiones culturales como la música, el arte, la literatura, etc. A continuación hablaremos acerca de los elementos de la sociedad. Tenemos que saber que en toda sociedad existen tres elementos que se relacionan entre sí y que forman una sociedad. Dentro de estos tenemos a los trascendentales sociales, a las categorías sociales y a las instituciones sociales. Cada uno de estos elementos se dan en cada institución según su origen, identidad, población, etc. Estos van configurando y causan impactos en la región en la que se sitúen geográficamente. En primer lugar, empezaremos hablando acerca de los trascendentales sociales. ¿Qué son los trascendentales sociales? En la filosofía se le denomina trascendental a todo lo que deriva del ser y que se aplica a todos los entes. Es el ámbito de máxima amplitud, la dimensión del ser. A través de la trascendencia social se entienden los conceptos de reflexión de cualquier sociedad en la región de máxima amplitud. Ahora hablaremos acerca de las categorías sociales. Una categoría es cualquier clase o subdivisión que se establece cuando se clasifica algo. Las categorías sociales son elementos de expresión social, subsistemas, estratos y los constantes sociales que se pueden encontrar en toda la sociedad humana, incluso si es en mínimo, en mayor o en menor grado, dependiendo del desarrollo alcanzado. En tercer lugar, tenemos a las instituciones sociales. Las instituciones sociales son representaciones de la vida social. Estos son estables, significativas y duraderas, como son los organismos que realizan una función de interés público, docente o cada uno de los órganos constitucionales del poder soberano del país. Las instituciones juegan un papel similar al papel que desarrolla el hombre. Importancia de la sociedad. El ser humano es, en esencia, un ser social, un sujeto situado en una circunstancia, en un contexto determinado, en un momento sociohistórico determinado. En épocas de constantes cambios, enfrentados a urgencias laborales, agobiados por afanes, dominados por presiones y urgidos por un presente cada vez más exigente, hemos olvidado la importancia de vivir en sociedad. La familia, como sabemos, es el núcleo fundamental sobre el que está sostenida la sociedad, la unidad primera y célula básica del tejido social, donde, a partir de ese grupo primario, el sujeto social interactúa de otros ámbitos institucionales, grupales y sociales. La sociedad se integra por individuos, con el fin de garantizar la supervivencia común mediante el ajuste de normas sociales. Por lo tanto, la creación de este tipo de colectividad hace que las personas puedan compartir cultura, hábitos y costumbres, siendo una unidad importante que fortalece la solidaridad y cohesión entre sus habitantes. De esta forma, es posible cumplir de manera eficaz y positiva sus funciones, siendo la sociedad la organizadora y protectora de la vida. Además, vale la pena mencionar que la cultura influye de manera directa en la evolución de la sociedad. Esto se debe a que la cultura está compuesta también por los valores morales que rigen una sociedad y que a largo plazo son fundamentales en el progreso de las sociedades humanas. Tipos de sociedad. La sociedad se puede dividir en dos tipos, tomando en cuenta la sociología y el punto de vista económico, por lo que su clasificación tiende a variar, donde entre ellas tenemos, según la economía, tomando en cuenta las actividades y organizaciones que forman parte de la estructura de toda sociedad, desde el punto de vista económico se puede dividir en sociedad civil, que son las organizaciones autónomas de la sociedad, integradas por ciudadanos que forman parte de comunidades específicas y trabajan en conjunto para ejercer efectos benéficos a nivel público. Esta clase de sociedad se encuentra constituida por la Iglesia y las organizaciones no gubernamentales. Las sociedades anónimas son una clase de sociedad mercantil
en la cual la participación y responsabilidad de los accionistas es definida por la cantidad de acciones con las que cada uno cuenta. Como resultado, una de sus mayores características es que el patrimonio personal de los socios estará separado en su totalidad por el de la compañía. La sociedad cooperativa. Una sociedad cooperativa está conformada por individuos con naturaleza jurídica propia, dirigidas a la prestación de servicios a los socios de empresas, por lo que debe contar con al menos 10 acciones para su conformación. En general, tiene como objetivo crear bienestar socioeconómico para cada trabajador. La sociedad mercantil son organizaciones dedicadas a generar beneficios durante los intercambios comerciales, siendo esta su mayor diferencia de una sociedad civil. Comúnmente presenta en su estructura interior tres clases de órganos con objetivos distintos. Uno a cargo de la administración, otro que orienta las acciones de vigilancia y el encargado de dirigir la entidad. De esta forma se producen beneficios económicos. Tenemos también la sociedad en comandita simple. Es aquella conformada por dos clases de socios, los comanditados, los socios responsables de las deudas sociales de manera subsidiaria, definida y solidariamente, y los comanditarios. Está formada por socios con derechos y obligaciones, como los de una sociedad colectiva, y por socios que tienen limitados a cierta cuantía su interés y su responsabilidad en los negocios comunes. En su parte, los accionistas comanditarios son los que tienen la responsabilidad limitada en la ejecución de obligaciones contraídas por la sociedad, aportando únicamente capital suscrito. En cambio, los comanditarios deben aportar capital y trabajo, siendo también responsables de la actividad empresarial. Y por último, en este ámbito tenemos sociedad en nombre colectivo. Es un tipo de sociedad en la cual los accionistas responden de forma solidaria a las deudas de la compañía. En otras palabras, la deuda de la empresa puede alcanzar el patrimonio de los socios, por lo que su gestión corresponde únicamente a los accionistas. Y tenemos el segundo, que es según la sociología, que tomando en cuenta los aportes del sociólogo Emil Durkheim, la sociedad se puede dividir en dos según su grado de cohesión y solidaridad, las cuales son las sociedades de solidaridad mecánica. Son las sociedades más primitivas, que se caracterizan por ser precapitalistas y por contar con una división de trabajo de acuerdo al género. En esta no existen grandes conjuntos de trabajadores en el desempeño de funciones de diversas, ya que la cohesión social es un producto de creencias y valores compartidos. Un ejemplo puede ser que la solidaridad mecánica puede observarse en las antiguas sociedades rurales. Y por último, tenemos las sociedades solidarias orgánicas. Estas poseen un organismo que se encarga de fomentar la cohesión social. Es del tipo postcapitalista y presenta una división social del trabajo, pues cada uno de sus miembros ejerce un rol complejo y son interdependientes. Un ejemplo de estas son los comerciantes, los policías, médicos y agricultores, pues cada uno desempeña un papel en esta sociedad. Evolución de la sociedad. La sociedad humana está en constante evolución, transformando la forma en la que vivimos y modificándola. Un grupo de individuos pertenece a la misma especie y se organiza de una manera cooperativa. El principal criterio para aplicar el término sociedad es la existencia de una comunicación recíproca de naturaleza cooperativa que se extiende más allá de la actividad sexual. Según Wilson, en 1974, nos dice que los instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino también el exponente de las condiciones en las que se trabaja. La evolución de la sociedad es similar a la evolución de la personalidad, la independencia y cercanía de cada persona. Cada cultura tiene una red muy diferente de estereotipos, que nos ayudan en la formación y desarrollo de la familia sociocultural.
Muy bien, ahora nos vamos a enfocar en la evolución peruana. El hombre peruano se acostumbró a luchar por aquello a lo cual aspiraba. La sociedad peruana ha evolucionado a lo largo de los años, desde la sociedad inca hasta la sociedad moderna, pasando por diversas etapas desde la esclavitud hasta la libertad. La sociedad que existe de manera independiente es muy diferente a la que vio el estallido de la Revolución Túpac Amaru II en 1810. Las Cortes de Cádiz reconocieron a los habitantes de España y a los habitantes de la colonia como un solo país, con iguales derechos. Esto se llevó a los vicecapitanes españoles en las Américas a desarrollar una especie de nacionalismo criollo. Los cambios en la sociedad peruana han estado ocurriendo desde finales del siglo XVIII. Y no solo la declaración de la independencia, lo que algunos creen, cambió la vida del público. La sociedad peruana se desarrolló y cambió durante las primeras décadas del nuevo siglo como resultado de los cambios políticos y económicos. Ahora nos vamos a enfocar en la evolución de la sociedad peruana. El hombre peruano se acostumbró a luchar por aquello a lo cual aspiraba. La sociedad peruana ha evolucionado a lo largo de los años, desde la sociedad inca hasta la sociedad moderna, pasando por diversas etapas desde la esclavitud hasta la libertad. La sociedad que existe de manera independiente es diferente a la que vio el estallido de la revolución de Túpac Amaru en 1810. Las Cortes de Cádiz reconocieron a los habitantes de España y a los habitantes de la colonia como un solo país y con iguales derechos. Este se llevó a los vicecapitanes españoles en las Américas a desarrollar una especie de nacionalismo criollo. Los cambios en la sociedad peruana han estado ocurriendo desde fines del siglo XVIII, y no solo de la Declaración de Independencia, lo que, como algunos creen, cambió la vida del público. La sociedad peruana se desarrolló y cambió durante las primeras décadas del nuevo siglo, como resultado de los cambios políticos y económicos. Continuamos con los grupos sociales. Estos han existido desde el comienzo de la humanidad y se requiere un mínimo de 2 personas para crear un grupo social, teniendo en cuenta que no existe un número máximo de participantes que lo conforme. Por otro lado, el sociólogo George Simmel se dedicó al estudio de la dinámica de los pequeños grupos y los dividió en 2 partes, dríadas y tríadas. Las dríadas están conformadas por 2 miembros y también son consideradas como los grupos frágiles. Es decir, que si un miembro llegase a retirarse del grupo, este es propenso a disolverse. A diferencia de las tríadas, que están compuestas por 3 participantes, cuyas motivaciones son más adaptables entre sí. Por ejemplo, los trillizos idénticos. Ahora veamos un claro ejemplo de la transformación de dríadas a tríadas, que vendrían a ser las parejas casadas después del nacimiento de su primer hijo, o en el caso de los padres adoptivos, al momento de registrar en orfanatos. Tengamos en cuenta que no existen grupos sociales puros. En realidad esos vendrían siendo clases de grupos sociales que pueden permitir una pequeña distinción entre ellos. Tomemos en cuenta también la comprensión del sistema o régimen político de cada una, como una realidad social objetiva. Dentro de ella se distingue su estructura sistemática equilibrada y su dinámica de roles y estatus, ya que éstas están recíprocamente relacionadas y son activas, con la interdependencia de los hombres que participarían en el grupo social globalizado. Con Duverger, en 1973, podemos definir que la sociedad es como un sistema de interacciones. Por otro lado, tenemos el Estado. Nuestro Estado actual considera en parte la estructura social, proyectando así las organizaciones, distintas organizaciones sobre los hombres, para poder agruparlos según su naturaleza o voluntariamente, convirtiéndolas así en una concreta convivencia política. Y como bien sabemos, la conformación de los grupos sociales son de 2 a más personas con interacción activa.
Por lo tanto, estos vendrían siendo condicionados. Y no solo contemos con las interacciones. Otro punto muy importante dentro de los grupos sociales son los roles, que generalmente se distinguen como una expectativa de conducta que puede estar socialmente prescrita y correspondiendo a un determinado estatus o posición social. Teniendo previo conocimiento de los roles, estos hacen aparición diferenciados en cada grupo social. Es decir, que entre ellos se complementan y así van uniéndose a grupos más complejos. También estableciendo jerarquías de roles, teniendo como objetivo o punto central al estatus. Y no solo hace aparición la jerarquía, también incluimos a la problemática social, que vendría siendo un elemento potenciado en cada relación y con su respectiva estructura. Ante dicha problemática, Davenport, en 1962, afirma que tan solo situándonos al margen estructural funcionado y ante una perspectiva del cambio social, es como podemos comprender las funciones sociales dentro de un conflicto. Aquí nace una división en básicos, secundarios, también conocidos como formales, íntimos, membresía, por comparación y pares. En los básicos, según Truman en 1951, las personas que conforman el círculo más cercano generan más interacción y cooperación al lado humano. Es decir, que se caracteriza por la asociación voluntaria y no se considera mucho la formalización. Por ejemplo, nuestros familiares y amigos cercanos. Con el punto de secundarios o formales, según Park y Burgess, en 1921, existen los grupos de conciliación y grupos de lucha, aquellos que definen normas y reglas sobre cómo se desarrollarían estas relaciones como una única asociación política. Por ejemplo, los miembros del Congreso. En el mundo íntimo, esta está formado por la amistad, pero al mismo tiempo está dentro de un rango desestructurado. Un claro ejemplo serían nuestros amigos del antiguo colegio. Proseguimos con la membresía. Aquí es cuando los miembros se unen a este tipo de grupos sociales únicamente para demostrar su posición en la sociedad. Tal es el ejemplo del núcleo familiar. Veamos por comparación. Una persona aquí debe ser incluida como miembro para comparar o imitar normas o formas dentro de estas, tal cual lo señala Smith y Mackey en 1997, que al revelarse los atributos físicos o sociales que nos distinguen de nuestros iguales, las comparaciones nos permitirían construir un sentido único de cada uno. Y finalmente, los pares. ¿Qué son los pares? Vendrían siendo grupos que son homogéneos en términos de intereses, estatus social, edades, etc. Por ejemplo, las parejas. Ahora, en conclusión, los niveles de vida y grupos sociales para identificarse y ser considerados como una clase social tomarían puntos principales. Por ejemplo, el de identificar circunstancias objetivas dentro de la sociedad. También el de pertenecer a la clase social y tener relaciones con otras clases que varían o evolucionan con el tiempo. Tradicionalmente se compara a diferentes niveles de riqueza de la población del país, generando categorías que representan un punto de origen y niveles de ingresos en el ámbito de la economía. De acuerdo a Easton, nos dice que las sociedades contemporáneas, el panorama que tenemos ante nosotros es todo lo contrario,
pero independientemente del nivel de precaución y la importancia de los temas políticos para la mayoría de personas, hoy en día en cualquier sociedad, los individuos mantienen relaciones diversas con el campo de la sociedad, independientemente de que se trate de un elector ordinario que visita periódicamente para cumplir con sus obligaciones electorales, de un participante activo o de una organización política, simplemente de una entidad de regulación administrativa administrada por organismos políticos distintos derechos. En todo caso, las entidades establecen relaciones, ocupan cargos, símbolos y realizan actividades que constituyen el elemento más importante del funcionamiento del sistema político en cualquier sociedad. El análisis profundo de las características, factores que inciden en el accionar político de los actores es siempre una tarea difícil, considerando su naturaleza multidimensional y multideterminista, como veremos en este y en más capítulos, pero en todo caso es muy probable que la acción política se base en un conjunto de creencias, normas y valores, también percepciones políticas de los individuos, es decir, en un conjunto de visiones fundamentales que forman la matriz básica que perciben los actores que responden a los estímulos políticos, construyen sus preferencias políticas y eventualmente se involucran en esta. Aquí nos interesa examinar cómo se forman y configuran estos conjuntos de preposiciones básicas que llamamos universo político de los individuos. Así, la construcción de estas matrices básicas para la exposición de los individuos al mundo político se da a través de procesos sociales colectivos en los que los individuos están necesariamente involucrados por sus redes y los patrones de interacción que los mantienen con los demás individuos y su entorno. Un concepto que enfatiza su naturaleza probabilística, es decir, la capacidad de estos procesos sociales para crear límites difusos, áreas de probabilidad dentro de las cuales las entidades consideran sus relaciones en la esfera política, estará mucho más cerca de la realidad. Pero antes de entrar en detalles, conviene dar algunas explicaciones. Primero, los fenómenos que discutiremos están profundamente inconectados, por lo que en muchos casos la distinción entre los dos será más analítica que la fáctica. Por ejemplo, en la práctica que es muy difícil separar la socialización de la comunicación, dada la naturaleza comunicativa de la mayoría entre los procesos de socialización. Ahora hablemos de los poderes del Estado. El Estado está dividido en 3 instituciones que son autónomas en sí, pero juntas ejercen un rol controlador que garantiza el bienestar público. Todo esto es gracias a normas y leyes que ellos mismos establecen. Estos han sido denominados como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En primer lugar, encontramos al Poder Ejecutivo. Este es encabezado por el Presidente de la República, quien es seguido del Consejo de Ministros. De acuerdo con Cairo, en el año 2010, nos dice que es un sistema constitucional democrático que forma parte de los 3 poderes fundamentales del Estado. También es conocido como una autoridad. Este poder, como su mismo nombre lo dice, se encarga de la ejecución, es decir, de hacer cumplir normas establecidas por el gobierno, fomentando así el orden de nuestro país. Esto lo convierte en diferente a los demás poderes, ya que es el único encargado de la conducción política del Estado, con la toma de decisiones y la creación de leyes que ayuden a cumplir su función. Esta institución cumple con diversas funciones que son divididas en 2, funciones políticas y funciones administrativas. Como principal función política, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, dirigiendo a la población con normas y leyes que son establecidas por el Poder Legislativo. Además, esta debe cumplir con las propuestas que presentó al momento de su candidatura, ya que gracias a estas han sido escogidas por nosotros para poder representarnos. También tenemos las funciones administrativas. En pocas palabras decimos que el Poder Ejecutivo es el encargado de administrar las ganancias que obtiene nuestro país, manteniendo una economía estable que nos favorezca, y además es el que establece lazos con otros países para en momentos críticos poder obtener ayuda de ellos. El Poder Ejecutivo actual es solo un resultado de la revolución de las antiguas formas de gobierno que hemos vivido durante todos estos años.
Los gobiernos anteriores principalmente eran monárquicos o autocráticos, es decir, el poder se centraba en una sola persona, ya sea un rey, un sultán o un monarca. Ellos tenían el poder de tomar decisiones por sí mismos, sin importarles si podrían favorecer o no al pueblo. Todo esto era gracias a que eran considerados divinos, solo por sentarse en un trono. La caída del antiguo régimen fue en el año 1789, luego de la Revolución Francesa. Todo esto fue reemplazado por asambleas y congresos elegidos por el pueblo, creándose así una división de poderes. Al culminar toda esta investigación nos damos cuenta que el poder ejecutivo es de suma importancia en el gobierno peruano, no por los papeles que posee ni el poder que tiene, sino de la dirección en la que trabaja. El poder ejecutivo es el que se encarga de la organización y la seguridad ciudadana. Sin él seguiríamos viviendo en un gobierno monárquico, o peor aún, no tendríamos gobierno, y la población podría hacer lo que quisiese. Sin poder ejecutivo no hay leyes. Poder legislativo. El poder legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que manifiesta el poder popular. Es el creador de los estándares de calidad de ley y también quien fiscaliza y controla las actividades del gobierno. Se diferencia del poder ejecutivo en el liderazgo político y administrativo del país y del judicial en la aplicación e interpretación de las leyes. Está representado por el Congreso de la República, compuesto por delegados y senadores, elegidos por sufragio universal, cada uno de los cuales lucha por aprobar o derogar proyectos de ley para funcionar de la mejor manera. Importancia del poder legislativo. La importancia de la legislación en las repúblicas democráticas es trascendente, porque se fundamenta en el poder normativo del pueblo, quien a través de sus representantes elabora las normas que rigen la vida jurídica del pueblo. La Constitución Política del Perú de 1993 cambió el Congreso bicameral, que tenía su antecesor. Como resultado, se liquidaron los comportamientos del Senado y del Congreso, donde en este sentido se excluyeron los principales rasgos teóricos del bicameralismo. Funciones del Poder Legislativo. Las funciones del Poder Legislativo son las siguientes. Primeramente está legislar, que es responsable de crear leyes y también ejercer el control político sobre las actividades del Poder Ejecutivo a través de varios mecanismos establecidos en la Constitución vigente, es decir, crear o cambiar leyes. Plantear reformas constitucionales. La iniciativa de reformar constitucional le corresponde al Presidente de la República con el consentimiento del Consejo de Ministros, congresistas y hasta el 3% del total de electores con la firma de la autoridad electoral. Aquí cabe aclarar que la Constitución es un documento legal del máximo órgano del gobierno del Estado. Representar. En esta función los legisladores no solo deben representar proyectos de ley, sino deben representar a los ciudadanos que lo eligieron. Por último tenemos fiscalizar, que es controlar las acciones del gobierno. Para el ejercicio de este derecho, la Cámara podrá adoptar acuerdos o elevar el dictamen al Presidente de la República por conducto del ministro correspondiente. Diferencias entre diputados y senadores. En un sistema legislativo bicameral, los delegados y senadores se dividen en dos cámaras. La distinción entre estas dos cámaras varía según el régimen particular de gobierno, pero por lo general implica dos puntos de debate. Cámara de Diputados. Por lo general, esta es la cámara baja del Congreso, que es la primera cámara en discutir proyectos de ley. Sus mandatos suelen ser más cortos y son elegidos directamente por el pueblo. El Senado, en esta cámara, es la Cámara de Senadores, también conocida como Cámara Superior. Sus mandatos suelen ser más largos y son elegidos por votación indirecta. La Cámara de Diputados tiene mayor poder de decisión, mientras que en otros actúa como asesor legal, otorgando a la Cámara de Diputados nuevos poderes para enmendar o rechazar proyectos de ley. Por último, encontramos al Poder Judicial. Este es encabezado por el presidente electo, seguido de los jueces y fiscales. El Poder Judicial en sí es una institución pública autónoma y está constituido por una estructura jerárquica de testamentos que ejercen la potestad de administrar justicia. No obstante, esta no es elegida ni directa ni indirectamente. Tampoco se da cuenta de sus resultados, ni se les juzga a sus operadores directos. Según Belaunde, en el año 1993, nos dice que es un organismo autónomo de la República del Perú.
Está constituido por una estructura jerárquica donde se encuentran lo que serían los juzgados de paz no letrados, juzgados de paz letrados, juzgados especializados o mixtos, Cortes Supremas y Corte Suprema de Justicia de la República. El Poder Judicial funciona y se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece su estructura orgánica y precisa funciones. Ahora comentaremos el análisis crítico del presente trabajo monográfico. En este trabajo se define a la sociedad como un conjunto de personas que tienen lazos en común. Estos lazos pueden ser culturales, etc. La sociedad y la cultura siempre van de la mano. Esto es porque la cultura es la que le da el sentido y la forma a la sociedad. Esta es la que le da las variadas formas que nosotros podemos observar en el mundo actual. Lo que nos dice el autor es completamente cierto, y para comprobarlo, pues observemos nada más la sociedad en la que vivimos. Encontraremos una destacada variedad de culturas y comportamientos que definen a esta. La sociedad en el Perú se encuentra regida por varios entes políticos, los cuales son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En este trabajo, el autor nos hace las aclaraciones necesarias para comprender de buena manera que estos tres entes velan por el orden y el correcto funcionamiento de la sociedad peruana. Existen tipos de sociedades, o existieron tipos de sociedades, los cuales nos pueden dar a entender un poco mejor todos los procesos o cambios que ha tenido nuestra sociedad con el transcurrir del tiempo. En primer lugar, esta se origina por la unión de personas para luego dar lugar a las sociedades cazadoras y recolectoras, para que luego, después de muchos años de constantes cambios, estas estuvieran organizadas como las conocemos actualmente. Si bien es cierto que la sociedad se encuentra en un constante cambio o una constante evolución, esta al parecer se está yendo por el camino equivocado. Si nos damos cuenta, en el mundo actual existe una constante rivalidad entre las sociedades, ya sea por diferente cultura, ideales políticos, etc. Nosotros como miembros de la sociedad y como futuro de nuestro país, tenemos que fomentar un avance satisfactorio dentro de esto. Las conclusiones de nuestro trabajo monográfico son las siguientes. La sociedad es un punto referencial donde las agrupaciones de individuos, generalmente humanos, interactúan entre sí mismos, rigiéndose principalmente por normas comunes, también conocidas como cultura. Dentro de la sociedad existen varios tipos específicos a distintas características que estos presentan. Ya puede ser el caso de la sociedad civil y sociedades anónimas. Otra conclusión es que existe un deseo por parte de los ciudadanos a una mayor participación en el cambio de los sistemas políticos. Asimismo, se mantienen informados. También se manifiesta en las distintas organizaciones de la sociedad civil, autónomas o muchas veces ante los canales de participación. La última conclusión es que los tres poderes del Estado abarcan tres distintos aspectos para mantener y promover el desinterés del pueblo peruano: crear leyes, mantener el orden y administrar la justicia en el Perú. 1. Estas son las referencias bibliográficas que hemos usado para la presentación de este trabajo. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado y sobre todo hayan podido comprender un poco más el concepto de sociedad y el papel que desarrolla cada uno de los poderes que gobiernan nuestro país, y sobre todo la dependencia o interdependencia que existe entre la sociedad y los poderes. Muchas gracias.